Hola, el día de hoy estudiaremos las clases de palabras en el español. Dicho tema corresponde al área de la lingüística. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El primer grupo de palabras que tenemos son los sustantivos. Estos se refieren a personas, animales, cosas o abstracciones. Como vemos en la imagen, tenemos el hombre y la mujer. Sin embargo, el hombre y la mujer pueden tener su nombre propio. María, Felipe, etc. Tenemos un corazón con una flecha. Esta es la representación gráfica que podemos hacer de el amor. El amor en una oración va a ser un sustantivo. Por último, tenemos un objeto muy común, como lo es el celular, el teléfono, como lo quieran llamar. Este también representa un sustantivo. Tenemos otro grupo de palabras que son los adjetivos. Estos indican una cualidad del sustantivo. Por ejemplo, como vemos en las imágenes, tenemos un niño feliz versus un niño triste. Feliz y triste son adjetivos, pues indican el estado del niño. También tenemos una taza de café. De la taza de café podemos decir adjetivos como que está caliente, que es negro el café. Podríamos decir que la taza es blanca, es pequeña, y ahí podemos continuar con una lista grande de adjetivos. También tenemos un elefante y un ratón. ¿Qué podríamos decir del elefante? El elefante es grande, el ratón es pequeño. Entre otras cualidades que podríamos decir de estos animales. Entonces, los adjetivos designan características, cualidades, sirven para describir. Los verbos indican acciones, estados o procesos. Por ejemplo, tenemos cantar, él cantaba, ella cantaba, nosotros cantábamos, en fin, en todas las personas que lo podemos conjugar. O tenemos cocinar, yo cocino, él cocina, él cocinaba, ella cocinará. Podemos hacer muchas conjugaciones según el género y el número de la persona a la que se refiere el verbo. En cuanto a los adverbios, estos indican alguna circunstancia del verbo o gradúan la cantidad o cualidad de un adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, podemos decir que el carro de carreras corre rápidamente. Rápidamente es un adverbio de modo construido sobre una base adjetiva. En cuanto a la persona que vemos aquí cansada con ojeras, podemos decir que esta persona tiene mucho sueño. Mucho es un adverbio de cantidad. Tenemos también los pronombres, que se encargan de sustituir al nombre o al sustantivo en una oración. Podemos tener pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Por ejemplo, en vez de decir María fue al parque, puedo decir ella fue al parque. Ella es un pronombre personal y no tengo que estar mencionando el nombre de la persona, sino simplemente referirme a esta por su pronombre. Por ejemplo, en un párrafo en el que hemos hablado de una persona muchas veces, para no estar repitiendo su nombre, los pronombres son una perfecta alternativa. Los artículos se encargan de expresar género, número, circunstancias de cantidad, posesión, proximidad, orden, entre otras, del sustantivo al que acompañan. Sin querer ya dije los tipos de artículos que podemos encontrar. Otra forma de llamarlos es determinantes. Lo importante es saber que siempre acompañan al sustantivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo la muñeca. Esta muñeca puede ser mi muñeca, que es un artículo posesivo, mi. También tengo los niños, un grupo de niños que tengo acá. Puedo tener esos niños. Entonces estoy delimitando la proximidad del grupo de niños
hacia mí. Tengo un avión, el avión, ese avión. En fin, son diferentes usos que le puedo dar a los artículos. Las preposiciones expresan una determinada relación, no tienen significado léxico. Esto quiere decir que como palabras independientes no necesariamente van a tener sentido propio, como si lo tiene, por ejemplo, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, que independientemente del contexto, por sí solas podrían tener un significado. En cambio, las preposiciones son ese tipo de palabras que dependen del contexto oracional para adquirir su significado. Tenemos dos imágenes con las cuales podemos formar oraciones a partir de las preposiciones sobre y bajo. Por ejemplo, el florero está sobre la mesa. O también, el monstruo está bajo la cama. Hay que hacer una aclaración. Sobre, como sustantivo, obviamente sí va a tener significado léxico. Es decir, por sí sola sí tendría sentido. Pero sobre, como preposición, no va a tener significado léxico. Podemos pensar en el sobre de la carta como sustantivo, pero en este caso es una preposición. Lo mismo ocurre con bajo. Podríamos pensar en bajo del instrumento como sustantivo o en un nombre bajo como adjetivo, pero como preposición por sí sola esta palabra no tiene significado. También están las conjunciones. Estas palabras funcionan como enlaces entre dos partes de una oración o dos oraciones. Tenemos tres tipos de conjunciones: copulativas, disyuntivas y adversativas, que se estudiarán en otro momento. Sin embargo, con las imágenes yo puedo utilizar algunas de estas conjunciones para formar oraciones. Por ejemplo, en la imagen que tenemos una pareja tomada de la mano, podemos decir la oración tú y yo, y estoy utilizando la conjunción copulativa y. En la imagen donde tengo los conitos de lado, podría formar una oración con la conjunción disyuntiva o. Entonces se podría decir: tengo que elegir entre el helado de vainilla, chocolate o fresa. Ahí estoy utilizando la conjunción o, que es una conjunción disyuntiva. Por último tenemos las interjecciones. Estas son exclamaciones que pueden indicar una emoción o un sentimiento. Entonces, si vemos esa imagen, esta cara toda moreteada y no sé, nos produce una sensación como de dolor, podemos decir una interjección como ouch o ay, o tal vez una expresión así como muy exclamativa que sea significativa en esta circunstancia, como oh por Dios. Entonces ahí estoy utilizando una interjección. Entonces tener en cuenta que son exclamaciones que indican algún sentimiento o emoción. Espero que les haya sido de utilidad este repaso sobre las clases de palabras en el español. Recordemos que en este video se abordaron las definiciones generales de cada tipo de palabras. Sin embargo, dentro de cada grupo hay subclasificaciones que se deberán estudiar a profundidad por aparte. Además, cada una de estas palabras puede, en ocasiones, según el contexto y la oración, cumplir funciones gramaticales específicas, que es otro tema que se deberá abordar más adelante. Muchas gracias y no dejes de aprender sobre el español.